¿Cómo están? ¿Bien? Primero que la mitad de los escritos en este curso. Bien, una pregunta de lo último que estuvimos viendo. ¿Por qué la gente se ausenta tanto? Bueno, esa pregunta no debería hacérselas a ustedes están aquí, debería hacérselas a los que no vinieron. Pregúntenle a ellos. Ok, bien. Lo último que estuvimos viendo fue el diagrama de interacción cuando tenemos refuerzo distribuido en todas las caras de la columna. Necesariamente nosotros vamos a terminar colocándole en la inmensa mayoría de los casos refuerzo en todas las caras a la columna porque vamos a tener que proveerle a la columna capacidad a la flexión biaxial, porque en la inmensa mayoría de los casos nosotros tenemos columnas que forman parte de un sistema tridimensional. Entonces, la complicación que eso introduce en nuestro análisis es que cada una de las capas de refuerzo va a tener una deformación unitaria y va a proveer un esfuerzo y una fuerza distinta. Entonces vamos a tener, matemáticamente, vamos a tener más fuerzas actuando para la capacidad axial y también para la flexión. A diferencia de cuando tenemos refuerzos en dos capas donde solamente tenemos una fuerza del acero en compresión y una fuerza del acero en tensión. Ahora bien, en todos los textos ustedes van a encontrar este tipo de ayudas de diseño, estos gráficos que les voy a explicar cómo funcionan. Pueden variar de texto a texto, ahora les voy a mostrar un par para que noten las diferencias entre autores, no todos siguen la misma línea. Y observen que este es un gráfico de interacción que tiene mucha información. Si ustedes notan, todas estas curvas que están aquí se asemejan a algunas de las curvas que nosotros hacemos, que podemos hasta construir con una hoja electrónica en Excel, y la clase anterior yo les explicaba esto cómo se hace. Ahora, en los diagramas de interacción de ayudas de diseño que aparecen en los textos, lo que ellos hacen es no presentar el gráfico como un diagrama de resistencia axial y momento vector, sino más bien que lo que hacen es normalizarlo con respecto a las propiedades de la sección transversal. Observemos este gráfico que lo tomé del libro de Nilsson and Winter. Observe el eje de las ordenadas. Lo que tenemos aquí es la resistencia axial normalizada con respecto a la sección transversal, el ancho y el peralte de la sección transversal. De manera que aquí lo que tenemos es un esfuerzo resistente, un esfuerzo axial resistente. Y aquí están unidades de KSI para este gráfico, tal como lo muestra el libro de Nilsson. En las abscisas, observen lo que tenemos también es la resistencia a la flexión normalizada esta vez con respecto al ancho y al peralte al cuadrado. Porque es importante, eso sí, los diagramas de interacción como ayudas de diseño, en los dos ejes tienen las mismas ordenadas. Por lo general, ordenadas de esfuerzo. En este caso está en el sistema inglés. Segunda información importante. Cada una de estas curvas representa un porcentaje de acero diferente. Sabemos que el porcentaje de acero en columna se permite que vaya desde 1% hasta 8%. Este gráfico llega hasta un 5%. Recordemos que más del 3-4% de porcentaje de acero, la columna es muy costosa y muy difícil de construir, porque tiene demasiado acero, aunque el código permite llegar hasta 8%. ¿Cómo se utilizan estos gráficos? También otra información importante, aquí en la esquina superior derecha que va a haber información de relevancia.
estos gráficos siempre están construidos para un f'C dado, para un fy dado, y para esta distancia, que es la distancia entre los extremos de los refuerzos. Observe que aquí los extremos de los refuerzos están separados una distancia de un 60% del peralte total. ¿Eso cómo puede variar si usted necesita más recubrimiento o menos recubrimiento? Asimismo puede variar este porcentaje gamma. Si usted está diseñando un edificio en una localidad que no tiene tanta exposición a una atmósfera agresiva, usted puede utilizar el recubrimiento mínimo del código de 4 centímetros para columnas. Si está diseñando un edificio en la playa, no vaya a utilizar 4 centímetros. Obviamente, ahí la situación es de una exposición más severa, usted tendrá que utilizar 5 centímetros, quizás más, de recubrimiento. Tenga siempre presente eso. La vida del refuerzo se la da el recubrimiento. Entonces, reconociendo eso, estas ayudas de diseño toman esas variables, porque este porcentaje va a influir en la capacidad de la flexión. Porque si estas barras están más juntas, pues ellos tienen menos brazos de palanca y la capacidad de la flexión es diferente. También, cuando tenemos columnas rectangulares, tenemos que tener claro cuál es el sentido de la flexión. En este caso, fíjense cómo está orientado el diagrama. Ahí estamos viendo la sección transversal en planta, desde luego. Y el eje del momento, en estos gráficos, el eje del momento es paralelo a la dimensión B de la columna. Fíjense la excentricidad como está. Aquí está la vista de elevación y aquí yo tengo la vista en planta. Notan esto cómo funciona, ¿verdad? Aquí yo tendría el efecto de carga única por excentricidad que produciría un momento en este sentido. ¿Se nota, verdad? Un momento en este sentido, ¿verdad? ¿Todo el mundo claro cómo funciona el diagrama? ¿Qué necesitamos nosotros hacer con este tipo de diagramas o ayuda de diseño a la hora de utilizarlo? Ingresar con la relación entre carga última y momento último divididos entre el área de la sección transversal y el área por el peralte al cuadrado en el eje de los momentos. Entonces aquí nosotros tenemos que ingresar con la carga última. Nuestro par ordenado para ingresar aquí sería carga última entre B por H y el momento último entre B por H cuadrado. Con esa información nosotros entramos en el diagrama y vamos a suponer que en las unidades correspondientes, por supuesto. Vamos a suponer que está aquí ese valor y está. Y que esto para nosotros sería la relación B última entre B por H y momento último entre B por H cuadrado. Ingresando con esa información al gráfico, lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar la curva de porcentaje de acero que está por encima de ella. En este caso, ¿cuál sería? Pues ahí se ve claramente, ¿no? La de 3%. La de 3% sería la curva que está por encima o que contiene la demanda. Y ya con ese porcentaje de acero yo puedo transformar eso a área de acero y a cantidad de barras, ¿no? Y distribuir el refuerzo acordemente. Yo voy a tener en mi análisis estructural múltiples combinaciones de carga. Yo voy a tener muchos de estos puntos, algunos posiblemente estén en la zona de mayor compresión, otros podrían estar de repente en alguna zona intermedia y quizás yo tenga una cosa común.
Yo puedo tener una combinación de carga por aquí, una segunda de combinación de carga por aquí, quizás combinaciones de carga de más momento y menos carga axial. Al final de cuentas yo tendría que agarrar cuál es la curva de porcentaje de acero que las aglutina a todas, porque sería la más crítica, en este caso sería esta, porque es la que está demandando la mayor cantidad de refuerzo, a pesar de que tiene poca carga axial. ¿Comprende eso? Recuerden que aquí estamos hablando de flexo-compresión. Pregunta de él. Entonces, importante la orientación de la columna, sobre todo cuando tenemos columnas cuadradas, rectangulares, donde las dimensiones son distintas. Tenemos que estar bien claro cuál es el eje del momento. ¿Cuál es el eje del momento? Estos rayos también se utilizan, estos ejes radiales, pues estos rayos que parten allá del origen, son las relaciones entre excentricidad y el peral. Esto es adimensional. Esto nos va a servir para cuando estemos diseñando columnas biaxial, inflexión biaxial, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, observe que el diagrama provee información adicional. Aquí le está señalando una línea punteada que dice que de esta línea punteada hacia abajo todos los esfuerzos van a ser de F y Y para el acero en tensión. De aquí en adelante vamos a tener esfuerzos por debajo del esfuerzo de excedencia para el acero en tensión. Esto solamente es una guía. Recuerda que en columna yo no tengo que cumplir con que el acero en tensión sea. Es una guía para saber si la combinación de carga que yo estoy analizando está en la zona controlada por la tensión, es decir, que la flexión es importante, más importante que la carga axial, o está controlada por la compresión. Y aquí le señala cuál es el límite, ¿no?, que separa las dos zonas que veíamos esquemáticamente en el diagrama de interacción pasado. Veamos lo que presentan los libros y cómo varían los diagramas de autor a autor. Cada autor tiene un estilo propio de presentar estos diagramas como ayuda al diseño. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto casi siempre está en los apéndices de los libros. Este es el libro de Nilsson and Winter. Fíjense que aquí hay un gráfico que tiene la siguiente información. Muchos utilizan esta nomenclatura. Esta R quiere decir que el refuerzo está distribuido en todas las caras. 4 está asociada con el concreto, 4000, 60 el FY y .45 el K. A veces usted solamente va a ver esta información, pero él se la complementa. Note que R quiere decir que el refuerzo está distribuido en todas las caras, 4000 para F'C, 60 FY del acero y .45 para el valor de gamma. La información de porcentaje de acero ya se los mencioné hace un instante. Fíjense que aquí este diagrama se llega de 1 al 8% del porcentaje de acero. Aquí hay otro que varía aquí, que ahora el gamma es 0.6, que el anterior tenía 0.45, si recuerdan, este es 0.6. La misma información, este está en el sistema inglés, en KSI. Este tiene gamma de 0.75, la otra información es igual. Y fíjense que a medida que va creciendo el valor de gamma, los refuerzos de los externos, de los lados exteriores están más alejados y por consiguiente va a haber más capacidad de la flexión. Lo notan aquí. Se ve que hay más capacidad de la flexión que en los diagramas anteriores donde teníamos un gamma más pequeño. Comparemos con .45. ¿Se dan cuenta, verdad? Y cómo varía la distribución de la capacidad de la flexión. Es importante tener eso en cuenta. Aquí hay que tener en cuenta todo, ¿no? Pero eso es un punto importante. Y sacar lo que sucede con un gamma de 0.9. Más capacidad de la flexión porque tengo más brazos de palanca para los aceros en los extremos de la sección transversal. Noten aquí lo siguiente. ¿Qué pasó con el gráfico anterior y este que estoy presentando ahora? Refuerzo en las 4 caras.
y aquí este solamente tiene refuerzo local. Entonces sería una sección doblemente reforzada solamente. Aquí no hay forma de perderse porque el mismo diagrama le está indicando gráficamente qué es lo que usted tiene enfrente. Algunos autores usted va a ver que aquí en lugar de la R utiliza la letra E. Algunos autores por ahí va a ver que en lugar de R ahí utiliza una E. ¿Qué quiere decir refuerzo en los edges? En los ejes, en los extremos. Algunos autores prefieren utilizar eso. Bien, aquí está la misma información. 4060 de FY, .45 para gamma, y así va a ir variando la información de gráfico a gráfico. Usted tendrá que entrar al gráfico que le corresponde y como diseñador también usted podrá definir con qué concreto va a trabajar, con qué acero va a trabajar, dimensiones, gamma, etc. Ahí está, punto 9. Fíjense que aquí me parece que es un error en el gráfico anterior, porque noten que todas las demás se tienen la E. ¿Se dan cuenta? Me parece un error de printout en el caso primero, no aquí. Ok, me parece que es un error de printout del libro. Porque noten que todas las demás se utilizan la nomenclatura que les he explicado. La E para refuerzo en los extremos, ¿no? On the edges, como sería propiamente. ¿Qué más? Vamos a ver qué más tenemos aquí de información. Hay múltiples gráficos, ¿ok? De hecho, yo tengo un libro como así de grueso que solamente tiene diagramas de interacción. Aquí hay una cantidad limitada, ¿no? Aquí hay unos cuantos casos, no están todos, ¿no? Bien. Y esos libros se producen poco. Importante aquí para columnas circulares que geométricamente es complicado por más que nada por el cálculo del área en compresión que aquí se produce, y recuerde que yo tengo que ir variando el valor de la profundidad del eje neutro, ¿no? Es que el cálculo de la figura geométrica que allí se produce, que no es ni segmento ni sector circular porque no está con los radios, requiere ya un análisis un poco más fino. No es imposible, pero es un poco complicado. Y más si usted tiene que programarlo, ¿no? No es que no se pueda, sí se puede. Fíjense aquí la información para las columnas. Desde luego las columnas solamente van a tener refuerzo uniforme en todas las áreas. ¿Cuánto es la cantidad mínima de barras que debe tener una columna circular? 6. La mínima cantidad de barras que puede tener una columna circular son 6. Una columna rectangular, ¿cuál es la mínima cantidad de barras que puede tener? 4 de cada esquina, obviamente. Bien. Pero en columnas circulares es diferente. Yo puedo tener número impar de barras en columnas circulares. En columnas cuadradas o rectangulares solamente puedo tener un número par de barras. Recuerden siempre esas cosas. Bien, entonces, información hay aquí, lo mismo. 4000 PSI de 60 FY.45, en este caso note cómo está el valor de gamma definido. Y así va subiendo. Aquí hay gamma de 0.6. Este libro tiene mayormente para resistencias de 4000. Aquí también hay un error determinado, está lleno de errores. Y utilizan la E realmente para columnas circulares. Se trabaja con la nomenclatura de la letra C de la grafieta. Bueno, no es que el libro sea malo, el libro es buenísimo, pero tiene algunas cositas. Bien. C para columna circular, ¿no? Y así, ahí tiene varios gráficos de interacción. Estos son del libro de Nilsson. Fíjense la diferencia con el libro de McCormack. En el libro de McCormack encontramos otro estilo de presentar la información. Primero, note que en el libro de Nilsson tanto el momento como la carga axial están reducidos por el factor de reducción phi.
Es decir, que ya aquí son resistencias nominales reducidas para propósitos de diseño. En el libro de McCormack no introducen el factor de reducción, hay que tener cuidado. Se tiene que utilizar la información acordemente. Fíjense que le presenta aquí la carga nominal sin factor de reducción, primera diferencia. Tendrá que aplicarle a eso el factor de reducción. Y lo hubiéramos notado inclusive hasta sin solamente por la forma del diagrama de interacción. Recuerde que esta línea horizontal se refiere al doble factor phi y alfa, ¿sí?, que termina reduciendo la capacidad casi un 50%, como veíamos acá en nuestro Excel. Si yo solamente tuviera un solo factor, el factor phi, probablemente este diagrama continuaría así. ¿Se comprende? Pero como tengo que aplicar el doble factor en esta zona de alta compresión, phi y alfa, me hacen reducir el diagrama todavía más. Porque la columna es un elemento sumamente crítico y que debe diseñarse con alto nivel de ser conservador. De ser conservador. Muy bien, entonces, noten que en el caso del diagrama de interacción de McCormack no se aplican factores de reducción ni en la flexión ni en el momento. Fíjense también la nomenclatura. La nomenclatura aquí está utilizando P por E, que es el momento nominal, la carga nominal por la excentricidad. Fíjense también que en el denominador aquí introducen F'C, cosa que no hace Nilsson, ¿no? Nilsson utiliza aquí el área gruesa solamente. McCormack sí utiliza F'C tanto para la carga axial como para el momento flector, nótelo aquí. Entonces, tiene que estar claro de que cada autor utiliza un estilo de información diferente, pero la manera de trabajar con los gráficos es muy similar. Realmente tengan cuidado con lo que está usted utilizando ahí como referencia. ¿Qué más tienen estos diagramas? Noten aquí el diagrama del libro de McCormack. Ahora, ¿qué le presenta en este caso? F'C de 4000, FY de 60, punto 6 para gamma, ahí coinciden bastante bien. Utiliza una letra E diferente del otro, pero la notación es bastante similar. El gráfico le ilustra cuál es la distribución del refuerzo. Aquí tendría refuerzo solamente en los extremos. Y el sentido de la flexión aquí también es, como siempre, perpendicular al perante H y paralelo a la dimensión B. Entonces, ese es uno de los diagramas. Notemos también que el porcentaje de acero, cada una de estas curvas va desde 1 hasta 8% en este caso. Cada una de estas líneas radiales es una relación entre el esfuerzo del acero y el FY. Si estoy por acá abajo, a partir de aquí ya yo tengo un FY, un esfuerzo del acero en tensión igual a FY. Por eso la relación Fs entre FY de aquí hacia abajo es 1. Es importante tener eso en cuenta. Eso quiere decir que este sería nuestro punto de falla balanceada, y de aquí hacia abajo controla la tensión, de aquí hacia arriba controla la compresión. Es importante saber dónde estoy en el diagrama para saber cómo hacer un diseño de manera óptima, de manera efectiva. Veamos los demás diagramas para ver en qué se diferencian. Este otro lo que cambia es el gamma de punto 7, el mismo refuerzo en los extremos, la misma nomenclatura para los ejes. Aquí lo que cambia es gamma de punto 8, gamma de punto 9. Aquí ya aparece el refuerzo en las 4 caras, noten, importante. Tenemos un refuerzo distribuido, aquí cambia entonces a R,
Allá utiliza la nomenclatura de E para el refuerzo solamente en los extremos, aquí está utilizando R para el refuerzo distribuido. Siempre guíese con la ilustración como referencia. Aquí tendría refuerzo en todas las caras, gamma de 0.6, F'C y Fy de 4.000 y 6.000. Si usted tiene que diseñar una columna con un hormigón de 5.000 o 6.000, ya estos gráficos no le van a servir. Porque esto está para una resistencia de este tipo, ¿no? ¿Sí? Si usted tiene un valor de gamma intermedio entre el anterior tiene, vamos a suponer que tiene un gamma de 0.6 y acá tiene otro de 0.7 y en su caso resultó ser 0.64, usted puede interpolar entre gráficos para saber cuál es el porcentaje de acero que necesita utilizar. Eso se puede hacer, se puede interpolar entre gráficos. Lo que no debe hacer es extrapolar, subir de aquí a 5.000, eso sería un error garrafal. Se puede interpolar entre gráficos, pero no debe extrapolar y llevar esta información a una resistencia del concreto que aquí no está ilustrada. Una observación importante que tiene que tener presente. Así que aquí hay una limitante fundamental en la resistencia del concreto. Si usted está utilizando en un edificio de más de 15 pisos, 20 pisos, donde quizás vaya a empezar con columnas de resistencia de 6.000 en las bases, usted no puede utilizar esto. A menos que consiga un diagrama o un libro que tenga ayudas de diseño, diagramas de interacción con esa información para ese concreto, que los hay. Son limitados, pero hay. ¿Qué más tenemos aquí? Punto 7, lo que va variando es gamma. Así que todos están para 4.000 y 60. Aquí gamma de punto 8 y creo que por acá vendría gamma de punto 9. Y las circulares, ¿no? Siempre le ofrece algo para las columnas circulares. Aquí con concreto de 4.000 a 0 grados 60 y gamma de punto 6, porcentaje de acero de 1 a 8%. Esa información está ahí contenida. Gamma de punto 7, gamma de punto 8 y gamma de punto 9. Y creo que eso es todo lo que ellos representan. Aquí inclusive en los apuntes yo seleccioné del libro que tengo uno para 3.000 para que note la diferencia, ¿no? Este tiene para 3.000, el libro que yo tengo tiene para 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, tiene un montón. Pero un libro que solamente tiene diagramas de interacción, como así de grueso solamente hay diagramas de interacción. Okay. Bien, ¿qué más tenemos acá? Vamos a ver qué tienen otros autores, a ver si hay algunas diferencias fundamentales. Veamos el libro un libro que le gusta mucho a los estudiantes porque es bastante simple, es el libro del profesor Nava. Este libro yo lo recomiendo para estudiantes como ustedes que recién se inician en el estudio de esto, ¿no? Porque es un libro muy básico, fíjense que inclusive le habla de a fundamental approach, es decir, un enfoque fundamental, ¿no? Aquí están los fundamentos. Lo que me gusta de este libro para principiantes es que se lo pone todo como flujogramas. ¿Qué hacer? Si pasa esto, ¿qué hacer? Todos los capítulos del libro están orientados siempre con un flujograma de procedimientos que es bastante, fíjense, ahí están. Flujogramas de pasos que deben seguirse. Este es para un diseño de mezcla. Flujograma para un diseño de mezcla para concreto de resistencia normal, que es lo que debe hacerse. Es que este libro es bastante recetable. Fíjense, todo tiene un flujograma. Si vamos a los capítulos de diseño, note aquí, hay un flujograma un poquito más elaborado. Estamos en los capítulos iniciales donde él se enfoca en el diseño de mezcla, cómo se debe hacer un diseño de mezcla. Pero si vamos a los capítulos de diseño, hay concreto reforzado, bueno, ahí va a hablar de toda la teoría. Diseño en flexión, ¿no? Diseño en flexión, acero, una viga doblemente simplemente reforzada, cuál sería su
procedimiento simplemente reforzada, lo mismo que hemos explicado acá, ¿no? Compatibilidad de formaciones, bloque de concreto de Whitney, equilibrio y todo lo demás. Y le presenta aquí el flujograma para el diseño. Dadas las dimensiones, obtiene un porcentaje de acero y hace su procedimiento tal cual. Si el porcentaje es mayor que el mínimo, usted sigue, si no, entonces incrementa el porcentaje de acero. Entonces, son verificaciones que tiene que hacer. Así que el libro de Naui es bastante ilustrativo y al final, si todo cumple con ductilidad y todo, te viene aquí y calcula su capacidad, ¿no? Es bien gráfico. Esto no tiene pérdida de lo que quería mostrarles del libro de Naui, además de esto, es, vamos a ver acá en los apéndices, las ayudas de diseño que ellos tienen. Los apéndices de estos libros son muy buenos, ¿no? No solamente para los diagramas de interacción como ayuda de diseño, sino también tienen información adicional aquí está, que le puede servir de mucha utilidad. Note que Naui utiliza un approach, un procedimiento bastante similar al libro de McCormack. De hecho, los diagramas se parecen mucho, ¿no? Fíjense que es idéntico, ¿no? Los diagramas de interacción son idénticos a los de McCormack, que están normalizados con respecto a F'C, no tiene phi ni para la carga axial ni para la flexión, ¿no? Lo que tiene es F'C, pero los diagramas son en esencia similares. A ver si hay alguna variación en cuanto a esto, que tiene refuerzo en las dos caras y refuerzo distribuido también lo presenta. Y para columnas circulares también. ¿Qué más tenemos por aquí? Este libro a mí me gusta mucho, el libro de David Fanella, que es el detallado para edificios de concreto. Este libro es estudio, porque este libro le da información de cómo detallar adecuadamente los elementos estructurales para zonas sismorresistentes, que es al final de cuentas lo que se requiere, como este muro de cortante tiene este acero anclado en el núcleo como debe hacerse. Estudie ese libro. Ese libro es muy bueno y muy ilustrativo sobre todo para el que va a trabajar de inspector, que quizás ese sea de los primeros trabajos que usted tenga, estar de residente en un proyecto o estar de inspector en un proyecto. Es importante que sepa de detallarlo, ¿no? Este libro es muy bueno. Y un libro corto, ¿no? No tiene 73 páginas porque es puras ilustraciones. Ya se lo leen los días. El libro ya este es un libro un poco más avanzado, el libro del profesor McGregor. Ya este libro es un poco más avanzado. Este libro lo recomiendo después que usted estudia a Naui y a Nilsson. Después que usted domina aquello, puede venir acá. Pero también se los presento. Déjenme ver. Este libro tiene conceptos un poco más avanzados. Ya no es tan fundamental, ya va más hacia aspectos que requieren más conocimiento, más teoría de comportamiento estructural. Déjenme ir a los apéndices, además de que es mucho más largo, tiene casi 1000 páginas, y ahí usted se da cuenta de lo que estamos hablando. Déjenme ir a los apéndices para ver cómo presenta McGregor sus diagramas de interacción. Tienen ni respuesta para problemas, esos son los libros buenos. Los libros nunca tienen respuesta para los problemas. El autor no está pendiente de eso. Aquí está. Aquí están los diagramas de interacción de McCormack, que alrededor de McGregor, ¿no? Déjenme anotar aquí está. Bien, ahí. Fíjense que McGregor empieza sí con concretos bajos de 3000. Está muy bien por ese lado porque tiene información que no tienen los otros. Los otros empiezan con 4000, este empieza con 3000. Fíjense que también, similar a Nilsson, McGregor le presenta la información ya con el factor de reducción y normalizada
con respecto a la sección transversal D por H y D por H al cuadrado en KSI. Casi todos están siempre en el sistema inglés, pero usted puede hacer la transformación sin mayor problema. Aquí tiene refuerzo en los ejes, en los bordes, 3060 y 0.6 de GAF. ¿Qué otros diagramas tiene MacGregor? Aquí con gamma de 0.75, gamma de 0.6, 0.75, columnas circulares, aquí ya tiene concreto de 4000, columnas circulares con concreto de 4000 y ya, bueno, bien, no le presentamos nada. Entonces lo que va a encontrar todo. Es una referencia nada más para que usted pueda guiarse. ¿Qué más? Este libro de detailing. Este libro. Después que usted lee MacGregor, métase aquí. Fíjense que se lo estoy presentando más o menos en el orden. Arranque con Nilsson y Nawi. Nilsson, Nawi y McCormack. Empiece con eso. Nilsson, Nawi y McCormack. Usted aprende de esos autores y después se mete con MacGregor y después entra a este libro que es una verdadera Biblia, el libro de Poli and Priestley. Me fui un paso adelante. Antes de ir allá, venga acá, a Pork and Powder. En ese orden. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo estudiar concreto? No se conforme con las clases. Las clases le van a dar 10-15%, a lo sumo. ¿Cómo estudiar concreto reforzado? Referencias fundamentales. Primero el código ACI de salida. El ACI 318. Ahora mismo, la última versión es la del 2025. Y próximamente va a cambiar. Cambia continuamente. Cambia cada 3-4 años. Fundamental. Y esta es la norma para diseño. Hay más de 600 comités en el ACI. La 318 es para el diseño, pero hay más de 600 comités. Textos. Voy a colocar solamente los autores, porque los nombres yo no me los recuerdo. Arranque con un Audi. Vamos a ponerlo en un mismo bloque. Nilsson, McCormack. McCormack es así. McCormack, creo que te corrige por ahí. Esto tiene un enfoque introductorio. No se salte pasos, porque si no después no va a entender lo que pasa más adelante. Bien, esos son libros introductorios. Le van a dar un enfoque fundamental, lo básico, flujogramas, baby steps. Después que usted domina esto, usted puede dar el siguiente paso y puede ir entonces con MacGregor. Park and Powell. Y después entonces usted puede venir con Priestley and Powell. Priestley fue estudiante de ellos.
porque esto de aquí ya le va a dar un enfoque de diseño sísmico. Diseño sísmico, ductilidad. No estoy poniendo aquí el libro de David Fanella porque no es un libro de texto como tal, es un libro de estudio detallado. Más bien ilustrativo. Esto es lo básico ahí. Por aquí usted puede ya, según su interés, buscar otras referencias según interés. ¿Y cuántas les tengo yo ahí? Pues ya usted vio en su carpeta lo que tenemos. Otras referencias según tema, ¿no? Según tema. Cuando me refiero a según tema es si quiere aprender más sobre refuerzo de losa, si quiere aprender más sobre diseño a torsión, si quiere aprender más sobre muros de cortante, usted puede ir según el tema buscando información. Pero esto es lo que yo recomendaría para mis estudiantes. Ya cuando entra por allá ya estamos hablando de niveles de maestría. Yo cuando dicto el curso de concreto avanzado en maestría, no uso para nada ni Nilsson, ni McGregor, ni Nilsson, ni McCormack, ni nada de eso. Ya es un tema superado. Ahí entramos desde punto 4 en adelante. Y otras referencias quizás más avanzadas. ¿Por qué les recomiendo Park and Powell? Primero que que ya fallecieron hace un ratito, de Nueva Zelanda, donde el diseño sísmico es muy estricto y los principales desarrollos del diseño por ductilidad se lo debemos a él. Este libro, su primera edición es de 1975 y todavía el día de hoy sigue vigente. A diferencia de Nilsson y McCormack, este libro no guarda relación con el código. Es decir, que el código puede cambiar de la forma que quiera y el libro va a seguir siendo vigente. A diferencia de estos autores que cada vez que el código cambia, ellos le tiran una edición del libro nuevo. Le ponen actualizada con el último ACI. Son libros que son de apoyo a la utilización de la norma. Pero esto no, esto es de fundamentos teóricos profundos. Que usted debe conocer, debe por lo menos conocer. Fíjense que este libro le presenta, estamos hablando de Park and Powell, el enfoque de diseño, relaciones, esfuerzo de formación para el concreto y el acero, eso nosotros lo vimos. Las suposiciones básicas para la teoría de resistencia a la flexión, eso nosotros lo vimos. Resistencia de los miembros a la flexión, también lo vimos. Resistencia de miembros sometidos a flexión y carga axial es lo que estamos viendo ahora. Flexocompresión. Deformación máxima. Aquí ya se mete en temas de ductilidad. Este es uno de mis capítulos favoritos. Aquí ya se mete en ductilidad, confinamiento, cálculos de deformaciones, zonas de formación de articulaciones plásticas. Este capítulo es mandatorio. Cortante, que también vimos acá para el diseño de estribos. Algo que no vamos a cubrir en este curso, sino en la parte 2, hormigón 2, resistencia a la torsión. Está cubierto aquí, esto es parte de hormigón 2, eso lo vamos a ver allá. Temas de adherencia, anclaje, que también lo vimos acá como largo de desarrollo, empalmes, traslapes, aquí tiene un buen capítulo de eso. Esto lo vamos a ver más adelante, que es el comportamiento bajo cargas de servicio, cómo se deforman los elementos y cómo nosotros tenemos que controlar deformaciones y agrietamiento para tener una buena durabilidad de las estructuras. Más sobre resistencia y ductilidad, ahora enfocada en marcos. Entra a ver temas que ya los tocamos nosotros en cursos como puentes y estructuras especiales, como muros de cortante, diseño de muros de cortante, de shear walls, cómo se hace, cómo se distribuye el acero, cuál es su capacidad. Y uno de mis capítulos favoritos aquí, el arte de detallar. Fíjense que
La palabra detallar y detalle es algo que usted me escucha decir con mucha frecuencia en estas clases, ¿cierto? Detallar es un arte. Te va a ser un artista. Esto es un arte. No es ciencia, pero es un arte. ¿Sí sabe la diferencia? El detallado de las vigas, cómo debe hacerse, cuál debe ser los sitios de anclaje. Y es el capítulo con lo que ellos cierran su libro. Esto yo recomiendo estudiarlo a profundidad. Bien. Porque las estructuras no son muy diferentes de las personas. Bien, y fíjense la analogía. Si usted quiere ser un buen caballero y cortejar a una dama porque le atrae, está interesado en formar quizás pareja buena, normal de toda la vida, si no la humanidad se extingue. Así de sencillo, ¿no? Usted tiene que tener detalles con esa persona. Usted tiene detalles. ¿Qué son detalles? Un día usted llega con flores a su casa o llega con una caja de chocolate o algo así, y usted recibe de respuesta un comportamiento que puede ser hasta predecible. ¿Okay? Eso tiene algo de psicología también, ¿no? Y usted hasta se da cuenta si hay buena recepción o no hay buena recepción, si usted está siendo rechazado o no rechazado, y hasta cómo puede revertir eso. ¿Ha visto hombres horribles con mujeres preciosas? Tiene que ver con eso. Tiene mucho de psicología, el comportamiento humano es muy psicológico. Bueno, las estructuras no son muy diferentes de eso. Si usted detalla adecuadamente su estructura, lo que va a recibir de vuelta es un adecuado comportamiento, así de simple. Entonces, fíjense que aquí estamos, comportamiento. El comportamiento está en función del detallado. El comportamiento es el desempeño, cómo la estructura responde, y allí, por eso es que ellos le llaman a esto un arte. Un arte. Hay muchas cosas que yo hasta las diseño por intuición, con el olfato. Y usted dirá, pero ¿cómo hace eso? El programa de computadora me está arrojando una información que yo digo, no me huele que esto esté bien. Recuerde que el modelo es una representación matemática abstracta de algo que no es real. Y el modelo no puede tener todos los componentes. Yo en mi modelo matemático, el programa que utilice, Robot, Accessibility, ETABS, el programa que sea, yo no le puedo poner todos los componentes allí. Y todos son modelos. Ustedes vieron que al principio nosotros hablábamos de los modelos, del concreto, del acero, son modelaciones que tratan de aproximarse a la realidad. Pero es imposible hacer un análisis estructural exacto. Es imposible. ¿Qué carga había aquí a las 3 de la mañana? El análisis estructural, si le tuviéramos tomado una foto al edificio en ese momento, sería completamente diferente al análisis estructural que hay ahora mismo, a las 8:40. ¿Sí o no? Sería completamente distinto. Entonces, ¿cómo usted diseña para algo así? Pues muchas veces en mis análisis, mis modelos, me arroja información que yo tengo que filtrar, tengo que interpretar. Digo, ¿tú sabes qué? A esa viga yo le voy a poner un poco más de estribo. A mí lo que me está diciendo el programa me dice, está bien, pero eso es olfato. Por eso es que diseñar tiene aspectos matemáticos que usted tiene que dominar, pero también tiene de experiencia, también tiene un arte. Yo no le puedo transmitir eso lastimosamente, pero eso es algo que usted lo va a ir construyendo en su propia historia evolutiva de desempeño profesional. ¿Bien? Recomendación: además de estudiar eso, péguese de buenos mentores. Comience a trabajar. Por en mi caso, ¿qué hice yo? Cuando yo era estudiante como ustedes, estaba en el tercer año,
yo me le pegué al profesor Víctor Cano y le dije, profesor, yo quiero ser su asistente. ¿Así? Ahora, con eso no quiero decir que usted corra detrás de mí. Yo era muy buen estudiante. Digo, pero yo no quiero ser asistente de venir a la clase. Yo quiero ir a su oficina de diseño y a ayudarlo a usted con lo que sea. Y yo me iba el sábado por la mañana, él tenía una oficina en su casa, allá en Villa Sayita, donde él vive. Y yo me iba para allá a las 7 de la mañana. Exactamente. ¿Por qué? Porque era el interés. Y me ponía con él con los planos, todo, metía los modelos, todo, y iba aprendiendo. Péguese de un buen mentor, de un buen maestro. Y usted va a ir desarrollando esta parte. Tuve como 5 años con Víctor Cano, asistiéndole muchas cosas. Después me metí a trabajar en construcción, ahí tuve un montón de tiempo y ahí aprendí también de buenos maestros que tuve. No crea que de aquí va a salir sabiendo muchas cosas. De aquí usted va a ir sabiendo lo que le permite construir un ejercicio profesional. ¿Sí me explico? Y me da risa a veces cuando los muchachos van a sustentar su práctica profesional de 6 meses que han estado en construcción y bien. Yo llegué el primer día a la construcción y no sabía nada. Yo, ¿cómo que no sabía nada? ¿Y qué te enseñamos aquí en 5 años? No, yo llegué allá y no sabía nada. Bueno, ellos interpretan eso como que no sabían nada porque allá aprendieron muchas cosas. Pero yo lo que les digo es, si no hubieras pasado 5 años aquí, no hubieras podido aprender en 6 meses lo que aquí aprendí. Entonces vaya buscando sus mentores y vaya desarrollando esta parte, estudiando de textos, vaya poco a poco, porque un ejercicio profesional es imposible construirlo en 5 años de carrera. Requiere que usted vaya poco a poco avanzando y asimilando. Esto no se asimila de un día para otro tampoco. Eso va poco a poco usted construyendo. Fíjense cómo empieza en su introducción el libro de Paul Campbell. Fíjense lo que le dice, el enfoque de diseño. Nada más le voy a leer un par de líneas aquí. Varios de los primeros estudios sobre los miembros de concreto reforzado se basaron en teorías de resistencia máxima, por ejemplo, la teoría de la resistencia a la flexión de Tully de 1897. ¿Ustedes recuerdan cuando hablábamos de cuánto se utilizó el refuerzo en el concreto? Por allá, con la era industrial, por allá por el siglo XIX. Y la teoría de la distribución parabólica de esfuerzos de Ritter de 1899. Sin embargo, alrededor de 1900 se aceptó en forma general la teoría de línea recta elástica, que es una simplificación de Cornet y Tedesco, en parte principalmente debido a que la teoría elástica era el método convencional de diseño para otros materiales, los metálicos por supuesto, y en parte a que se pensaba que la variación lineal del esfuerzo conducía a una formulación matemática más sencilla. El ingeniero siempre pensando en la simplificación. Aquí de salida ya Paul Campbell le está diciendo que aquí hay simplificaciones en las teorías. Por eso lo del arte, no hay teorías exactas ni precisas en lo que nosotros hacemos. Todos son aproximaciones que son útiles. Mire toda la ciudad y todo el mundo que hemos construido, son útiles. Está probado que son. Además, las pruebas habían mostrado que la utilización de la teoría elástica, que todavía la seguimos usando, con valores elegidos cuidadosamente para los estudios, los esfuerzos permisibles de trabajo, conducía a una estructura que mostraba comportamiento satisfactorio bajo las cargas de servicio y que tenía un margen adecuado de seguridad. Fíjense la frase, adecuado de seguridad contra el colapso. En consecuencia, la teoría elástica ha sido la base del diseño del concreto reforzado durante muchos años y lo seguimos usando. Usted tiene que leer esto, asimilarlo, porque le da todos los antecedentes de lo que hacemos hoy en día. Recientemente, eso es 1975, no habíamos nacido en ninguno de los que estamos aquí, se ha renovado el interés en la teoría de la resistencia máxima como base del diseño, recientemente. Después de más de medio siglo de experiencia práctica y pruebas de laboratorio, conocemos mejor el comportamiento del concreto estructural
y todavía se sigue estudiando, porque todavía el concreto sigue evolucionando. Ahora hay muchos aditivos, ahora hay utilización de otro tipo de agregados, otro tipo de cemento. La química del cemento ha evolucionado tremendamente. Hay más de 25 tipos de cementos distintos. Y eso va a continuar porque es tecnología. A la vez que se han manifestado las deficiencias, miren, también hay deficiencias. No crea todo lo que hay por ahí. Hay que estudiar. Deficiencias del método de diseño de estructura elástica, esfuerzo de trabajo. Esto ha dado como resultado un ajuste periódico y que todavía sigue, por eso es que la CI sigue evolucionando. Un ajuste periódico al método de diseño por esfuerzo de trabajo, aunque cada vez es más evidente que el método de diseño se debe basar en las propiedades inelásticas reales. Ese reales yo lo hubiera puesto entre comillas, del concreto y del acero. Cuando usted lee esto, usted se da cuenta por qué evolucionan las teorías y por qué los códigos cambian y por qué inclusive los criterios de diseño van evolucionando. Por tanto, el diseño basado en la resistencia máxima. Esto es lo que nosotros utilizamos hoy en día. En ese momento, este concepto se estaba introduciendo apenas. Se aceptó como una alternativa de diseño. Hoy en día es mandatorio por esfuerzo de trabajo. Estos eran los esfuerzos permisibles que se utilizaban antes en los códigos de construcción para el concreto reforzado del Instituto Norteamericano del Concreto, esa es la serie. Se introdujo en 1956 y en el Reino Unido en 1957. Y aquí sigue y le explica los enfoques de diseño cómo son, le explica el diseño por esfuerzos de trabajo o por esfuerzos permisibles, la resistencia máxima que utilizamos hoy en día. Usted tiene que saborear esto. No vea tanto Instagram, tanto TikTok, aproveche su tiempo en esto y eso le va a dar tremendos resultados. Después de este, o en paralelo con este libro, yo recomiendo el libro de del estudiante de ellos, Riesling. Riesling era un estudiante destacado de Gordon Pauli. De hecho, se asoció con Pauli para desarrollar su libro, que se llama Diseño Sísmico de Concreto Reforzado y Edificios de Mampostería. Nosotros no tenemos en esta carrera un curso de mampostería. Quizás debiéramos tener, pero no hay un curso de mampostería reforzado. El REP tiene un capítulo para viviendas de mampostería. Por eso les recomiendo que usted complemente su estudio con este libro que le va a brindar los elementos para diseñar no solamente elementos de concreto sísmico, sino también edificios de mampostería. La mampostería en otros países se utiliza para construir edificios de 3, 4 pisos, pura mampostería reforzada y confinada. En Perú se utiliza mucho, en Colombia también, en Ecuador, en Sudamérica se utiliza bastante, algo en México. Aquí en Panamá se utiliza solamente para viviendas de una sola planta. Y para muros reforzados. Pero, bueno, a grandes rasgos es un paseo por la literatura, no es todo, hay mucha más información, pero lo que quiero decir con todo esto es que al final de cuentas, estas ayudas de diseño en cada texto están presentadas de manera diferente y hay que saberlas utilizar. ¿Preguntas? Sí. Bueno, dos preguntas. Adelante. Una, cuando dice que estudiemos muy específicamente la parte del arte de detallar, ¿se refiere a justo ahora o cuando completemos ese orden? Bueno, mira cómo empieza el capítulo del arte de detallar, que es el último capítulo de Gordon Pauli. Me encantan sus dibujitos, son unos tipos de detalles. Capítulo 13, el arte de detallar. Mira,
ustedes les encanta la computadora y, profesor, quiero más computadora, enséñame SAP, enséñame Vista, quiero. Cuidado. Porque los programas de computadora son herramientas. Siempre le digo a mis estudiantes y a los profesionales también. Porque también uno ve cosas allá, usos y abusos de la tecnología. El programa solo le sirve al que sabe. Así de sencillo. Un programa de computadora solo le sirve al que sabe. Al que no sabe es como si yo le diera una pistola cargada a un borracho. Usted no hace eso, ¿verdad? Porque pueden poner en peligro a mucha gente, inclusive a la propia vida del borracho, ¿no? O sea, estas cosas, cuando yo hablo así, bueno, me refiero a que estas cosas hay que trabajarlas con cautela. Miren lo que dice Paul Campbell. Estudios recientes, estamos hablando de 1975, para comprender el comportamiento de las estructuras de concreto han producido métodos más elaborados de análisis y diseño. Y eso no se ha detenido y sigue, ¿eh? Las técnicas orientadas a computadora permiten realizar con rapidez los análisis elásticos o inelásticos de estructuras altamente indeterminadas. Ellos reconocen eso. Se podría pensar que este solo desarrollo produciría estructuras más funcionales y económicas. Se podría pensar. Miren la preocupación de ellos. Sin embargo, Oscar, mira lo que dice aquí. Todo buen diseñador sabe que el diseño no solo consiste en proporcionar una sección estructural u obtener esfuerzos seguros. Algunos de los aspectos igualmente importantes de un diseño exitoso son la economía global y la facilidad de construcción, lo que venimos diciendo aquí desde el principio. En efecto, un análisis complejo se hace inútil. Miren los términos que usa esta gente, son maravillosos, los tipos son geniales. En efecto, un análisis complejo se hace inútil si los cálculos no se pueden traducir a estructuras exitosas. Duro y al hueso. Lo voy a repetir. En efecto, un análisis complejo se hace inútil si los cálculos no se pueden traducir a estructuras exitosas. ¿Cuáles son las estructuras exitosas? Las que cumplen con economía y las que son fáciles de construir. A veces pensamos que un modelo altamente complejo es mejor. Mira, mi memoria de cálculo tiene 2000 páginas de BS. Muchas veces. ¿Ves? Y a veces los estudiantes me entregan una tesis así, yo, hijo, esto no te lo va a leer nadie. Profesor, ¿qué dice el desarrollo? Esto no te lo va a leer nadie. No te lo va a leer nadie. La tesis doctoral de Peter Higgs, que falleció hace poco. Peter Higgs es el del bosón de Higgs, de la partícula de Dios. ¿Te has escuchado hablar de eso? De las partículas subatómicas del átomo, que solamente cuando usted las observa aparecen. Bueno, toda esa teoría. La tesis doctoral de Peter Higgs en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, solamente tenía 4 páginas. Su tesis doctoral. Me entregó un folder. Aquí está. 4 páginas. Una genialidad de la primera hasta la última letra. No crea que porque usted está entregando un pocotón de cosas, profesor, no me esforcé, mire mi cosa. Y esto no se lo va a leer nadie. Capacidad de simplificación es fundamental en la ingeniería, de síntesis sobre todo. Esto puede suceder cuando una estructura queda representada por un conjunto de dibujos no muy bien detallados. El análisis estructural no es más que una de las muchas herramientas utilizadas por el ingeniero hábil en el proceso de diseño. Dice lo que dice. No es más las clases deberán ponerme a leer esto. Esto es mejor que la clase que yo digo. Leo. El análisis estructural no es más que un conjunto,
El análisis estructural no es más que una de las muchas herramientas. ¿Cuántas herramientas más hay? El análisis estructural es una de las muchas herramientas utilizadas por el ingeniero hábil. No el mojo, el hábil, el bueno. El ingeniero que sabe integrar todo en el proceso de diseño. Es un requisito necesario. Lean ustedes, ¿pero qué? Insuficiente. ¿Para qué? Oscar, yo creo que de aquí tú vas a salir a estudiar esto. Si no lo habíamos entendido bien, fíjense lo que dice el siguiente párrafo. Es que yo casi me lo sé de memoria de tantas veces que lo leo. A veces hasta yo mismo tengo que recordar. Y vuelvo atrás y digo, estos tipos son geniales. Si no habíamos entendido lo que es detallado, fíjense lo que dice aquí. El detallado consiste en la preparación de dibujos de colocación, detalles de las varillas de refuerzo y listas de varillas que se utilizan para fabricar y colocar el refuerzo en las estructuras. Le pongo una cita ya para que vaya a buscar la referencia. Pero el detallado también incorpora todo el proceso de razonamiento por el cual el diseñador permite que cada parte de su estructura funcione con seguridad bajo las condiciones de servicio y con eficiencia cuando se sujeta a las cargas última o de formación. Proceso de razonamiento. ¿Cómo piensa un ingeniero? Debería haber un curso que se llame así. ¿Cómo piensa un ingeniero? ¿Cómo razona un ingeniero? ¿Cómo toma sus decisiones? ¿Te parece que un curso así debe ser? ¿Cómo debe pensar un ingeniero? Razonamiento. Cada vez hay más gente que piensa menos. Así de simple. Y ya estos tipos estaban previendo esto, o sea, lo que estamos viendo. Y lo que está sucediendo en la sociedad también. Note, por ejemplo, la simplificación en cosas como la música. Te agarraba una letra musical de Freddie Mercury, que veía poesía, de principio a fin. Ahora usted escucha, enciende la radio y lo que escucha es una cosa que se entiende. Y eso es la música para la gente. ¿Por qué? Porque cada vez hay gente que piensa menos y por lo tanto usted para entretenerla no necesita mucho, no necesita ni esforzarse. Pero usted puede estar diferente a eso. Razonamiento. El detallado incorpora también esa toma de decisiones, esos criterios y ese proceso de análisis y de conclusiones a lo que lleve a llegar. ¿Qué cosa? Un buen ingeniero para un buen diseño. Estudiese esto. Pero no que te lo lea, internalice. Ellos se toman, mire todo el trabajo que se toman para mostrarle fíjense, hay mucho texto aquí. Le voy a leer estos dos últimos párrafos ya. El detallado basado en la comprensión y percepción del comportamiento estructural del concreto reforzado en una diversidad cada vez más creciente de casos, fueran visionarios, del conocimiento de las demandas cambiantes de la economía y de las limitaciones de las prácticas de construcción, puede requerir tanta energía creativa como la deducción de las acciones estructurales por parte del análisis matemático. Creatividad fundamental, sea creativo. Al compilar este capítulo, necesariamente limitado a unos cuantos casos específicos encontrados con mayor frecuencia en los marcos de construcciones, se aprovechó mucho la inspiración que da la obra. Ahí le cita a un autor, Leonard, quien realizó una gran labor para atraer atención a este aspecto, olvidado del proceso de diseño. Ya ellos sentían que el detallado había que rescatarlo como tal. Por eso yo hago mucho énfasis
en eso porque yo también me considero un discípulo de Pablo Campos y de lo tanto que lo que estudio. Propósitos del refuerzo, miren lo que dicen aquí. Antes de examinar el detallado, es conveniente definir claramente su propósito. Se puede suministrar acero de refuerzo en el concreto para lograr lo siguiente. Fíjense que, ¿cuántos puntos hay? 6 puntos. Resistir las fuerzas internas de tensión deducidas del análisis. El que supone que el concreto circundante no desarrolla tensión, eso lo hemos explicado aquí. El concreto no es capaz de resistir tensión. En consecuencia, el refuerzo debe asegurar que una estructura posea resistencia adecuada. Número 2, asegurar que los anchos de grieta, eso lo vamos a ver muy pronto, los anchos de grieta bajo condiciones de servicio no excedan los valores recomendados expresados en el capítulo 10. Ellos tienen un capítulo de ello. Se debe recordar que dentro de los límites prácticos y económicos, el refuerzo no puede impedir el agrietamiento. El refuerzo no va a impedir agrietamiento. Y ellos lo reconocen. Lo que tenemos que tratar es que ese nivel de fisuración, el ancho de las grietas, esté dentro de los límites permitidos, para evitar corrosión, para evitar que las estructuras tengan afectación en su durabilidad. Impedir el agrietamiento excesivo, eso es número 3, que pueda derivarse de la contracción o cambios de temperatura, cuando los elementos estructurales están restringidos. Eso también es labor del refuerzo, controlar los efectos térmicos. ¿Qué más? Número 4, suministrar fuerzas de compresión cuando el concreto solo, que es más adecuado para satisfacer esta función, no puede resistir la presión interna. El refuerzo del acero en compresión también ayuda. Menos, pero también suministrarlo de fuerzas en compresión, como hemos señalado. Número 5, restringir las varillas a compresión. Esto está traducido en México, por eso ellos le llaman varillas, ¿no? A lo que nosotros le llamamos barras de refuerzo. Teniendo en cuenta eso también, de dónde viene la traducción, lea la contraportada, quién lo tradujo, dónde se hizo la traducción, para saber los términos que utilizan. Restringir las varillas o barras a compresión contra el movimiento lateral, impidiendo el pandeo. Cuando el refuerzo se pandea, chao. Y suministrar confinamiento en áreas altamente forzadas a compresión de columnas, vigas y juntas para la disipación sísmica, recuerden eso. Número 6, dar protección contra deslajamiento del concreto. Le llaman deslajamiento a la delaminación esa del concreto del recubrimiento, que a veces se pierde cuando hay tensión. Protector contra incendios. ¿Cuánto tiempo hablamos de que debe haber protección contra el incendio? ¿Lo hemos mencionado? Una hora y media, porque se supone que los bomberos en una hora y media deben controlar un incendio. Un incendio en condiciones, digamos, estándar. Sobre miembros de acero rolados, esos son los aceros laminados con los que nosotros trabajamos, dando también soporte temporal al sistema de refuerzo durante la construcción. Bueno, eso es solamente para ilustrar la importancia de ese capítulo. Bien, dígame. Profesor, tenía dos preguntas relacionadas. Por ejemplo, cuando ese tipo de vehículos, cuando los autores fallecen, no se actualizan más, y si no se actualizan más, entonces el dinero que reciben por sus ventas se lo lleva la editora, o va también parte a la familia de los autores. No sé qué hace la gente con esa plata. ¿Qué otra pregunta tiene? Referente a los derechos de como para actualizar los trabajos. ¿Cuál es la pregunta? O sea que si se actualiza, por ejemplo, el libro que se hizo en 1975, pero el autor falleció en los 2000, entonces ese libro se puede llegar a actualizar. Pero como lo autorizas, lo autorizas. Sí, como no se
pensaban que quizás la editorial podía... Lo que hacen es reimprimirlo, en la última versión que el autor produjo. Si el libro sigue siendo bueno como este, lo siguen imprimiendo, lo siguen vendiendo. ¿No? Los libros de García Márquez siguen vendiéndose, ¿no? Y él ya falleció, ¿no? La Biblia sigue vendiéndose y los autores no hay ninguno vivo, ¿no? ¿Verdad? Ok, vamos a ver este ejemplo. ¿Dónde estarán los autores de la Biblia? Leí que eran más de 40 autores que había tenido la Biblia. Yo creo que deben ser muchos más. Lo que sí estoy seguro es que ninguno salió. Y todos los días en la librería se me... Fíjense este ejemplo. Tenemos una columna sometida a una carga axial de 500 toneladas y un momento de 55 toneladas menos. Y la vamos a diseñar con una resistencia del concreto de 210 para utilizar el gráfico de 3000 que tengo ahí en referencia, con acero grado 60 y un gamma de 0.6. Esto está pensado para poder utilizar este gráfico e ilustrar su uso. ¿Qué hacemos? Primero, vamos a dimensionar. Para dimensionar una columna podemos utilizar esta fórmula que ya nosotros conocíamos, el área gruesa, la carga última entre el 50% de F'C. Si yo tomo mis 500 toneladas, que son 500.000 kilogramos, F'C de 210, me produce un área de 4.762. Yo podría trabajar con una columnota. La columna va a salir grande porque tengo un concreto pequeño. Eso está pensado, un concreto de baja resistencia, y eso está pensado así, para que produzca esos resultados. Aquí sale una columna de 70%. El 70 por 70. Esto produce un área un poco mayor que 4.762 de 4.900. Yo puedo comenzar con estas dimensiones. Ya teniendo las dimensiones, yo puedo entrar, me falta el refuerzo, ¿no? Y aquí tengo la acción de carga axial y momentos. Para entrar al gráfico, el procedimiento es bastante simple. Lo que tengo que hacer es normalizar tanto la carga axial como el momento. Observen. Divido la carga axial entre el momento, la carga axial entre el área gruesa, que ahora sería 7 por 7, 49, 4.900 centímetros cuadrados. Carga axial entre área gruesa, 102 kilos por centímetro cuadrado, transformado en KSI, porque esas son las unidades en las que están nuestros diagramas, 1.45 KSI. Usted puede hacerlo y revisar esos cálculos. En el eje horizontal yo tengo que normalizar el momento con respecto al área gruesa y a la dimensión perpendicular al momento, ¿no? En este caso, como la columna es cuadrada, es igual 70 por 70, las dos dimensiones son iguales, pero aquí lo que introducimos es la dimensión perpendicular al eje del refuerzo, ¿no? 55 toneladas, aquí lo estoy llevando a kilogramos y a centímetros. Ojo, a kilogramos y a centímetros, entre el área gruesa de 4.900 y 70 centímetros de dimensión transversal al momento. 16 kilos por centímetro cuadrado o 0.23. Veamos, si yo ingreso a mi diagrama con 1.45 y 0.23, vamos a hacerlo. Punto 1.45 y 0.23, voy a borrar un poco de cosas aquí para poder entender. Aquí tendría que entrar en el horizontal con 0.23 y en el vertical con 1.45. ¿0.23 dónde está? Aquí tengo 0.2, aquí tengo 0.3, ¿verdad? Entonces esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, es 22, 2, 4, 6, 8, 10, este 22, 23 estaría como por aquí, ¿verdad? 0.23. Aquí yo tendría como más a 0.23 que viene como por aquí. Y 1.45 en el vertical estaría donde.
Aquí tengo 1, aquí tengo 2, 1,50 estaría bueno, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estaría 1,5, este es 1,40, 1,45 estaría aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Por ahí, ¿verdad? O menos. No necesita ser tan preciso. Acuérdense siempre todas las limitaciones de nuestro diseño. Entonces vamos a unir estas dos líneas lo más horizontal posible. Por ahí. Y la otra viene por aquí. Por ahí, ¿verdad? Aproximadamente. Tengo un poco el pulso ahí en la pantalla. ¿Qué porcentaje de acero pasa por ahí? ¿Qué curva? 2. Bueno, 2 está acá, 1 está aquí. Entre 1 y 2 hay una diferencia. ¿Cuánto utilizaría usted? Puede ser 1,5, no sé. ¿Cuánto es un 6? 1,5. Está como a la mitad, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, si usted usa 2, también está bien, ¿no? Pero va a poner más barra con el doble. Sí. Profesor, problema daba la MN con el factor de reducción ya aplicado. No, y estoy entrando con la relación carga última y área gruesa. Y momento último. Estas son las demandas de diseño. Esto es el análisis estructural. Yo con eso entré en ese gráfico. Con ese gráfico tengo una envolvente de resistencia. Voy a ver el punto ese donde está. Bien, puedo trabajar con 1,5. Puedo trabajar con 1,5 y fíjense. 1,5% por el área gruesa de 4.973.5. 12 barras número 9 parece que me funcionan bien. 12 barras número 9 producen un área de 77.4, esto es 1.58%. Puede ser un buen diseño. Y yo las distribuiría de esta manera. Ahora bien, si yo tengo una hoja electrónica, yo puedo afinar el diseño o ver cómo estamos. Vamos a comprobar esto con la hoja electrónica en Excel que les mostraba hace una clase anterior. Podríamos afinar un poco nuestro diseño. Alguien que nos calcule aquí en este diagrama cuáles serían estas distancias que voy a necesitar. Vamos a pensar que aquí yo tengo 6 centímetros. Estos son 6 centímetros aquí. 6 centímetros, 6 centímetros. 70 menos 12 entre 3 espacios, ¿cuánto es? 19,33. Vamos a utilizar esto. Y voy a ir a mi hoja electrónica para refuerzo perimetral. Mis datos son, yo tengo columnas de 70 por 70. Refuerzo, ¿cuántas capas de refuerzo tengo? Yo tengo 1, 2, 3 y 4.
En mi programación yo puse creo que hasta 5 capas porque por lo general eso agarra gran cantidad de los tipos de refuerzos que utilizamos. Aquí tengo hasta 5, nada más necesito 4. Entonces en la primera ¿cuántas barras tengo? 4, ¿verdad? 4 barras número 8. 4 número 1. Están las 6. En la segunda hay 2. Las demás tienen 2, ¿no? 2 y luego 4, ¿verdad? 2 y 4. ¿Okay? 2, número 8. Esa estaría a 6 más 19 es 25. De arriba. 25.33. Son números. Vamos a cambiar. Gracias. 25. Vamos a cambiar eso. Número 9 aquí. Número 9 acá. Y esto está a 25.33. ¿Okay? 25.33. La tercera capa. Voy a decir que la tercera capa no tiene barras. Así lo voy a dejar. Que hay barras en la cuarta y en la quinta. Aquí hay 2 también. 2 número 9. Y esa estaría a qué distancia? ¿Alguien que suma estos tres? O a 25.33 más 19.33, ¿cuánto? 44.66. ¿Perdón? 44.66. Gracias. Y en la última tengo 4 barras, número 9. Y ese estaría a, 70 menos 6 son 64. Ahí tengo todo mi refuerzo. F viene a ser 210, 4200. La carga, solamente voy a trabajar con un punto. Ahí está todo. Un punto. ¿Qué carga axial recibía la columna? 500 toneladas, ¿verdad? Y 55 de momento. 55. Y vamos a ver nuestro diagrama cómo está. Se sale. Perfecto, está muy bien. Tengo que ampliar la escala un poco porque no cabe en el gráfico. Voy a subir esto. ¿Qué será? ¿O sí? Ahí está. No lo sientes mucho. 150 son. Fíjense. Mi punto está dentro del diagrama. Si usted tiene una hoja electrónica, esto le puede funcionar muy bien. Podríamos afinar un poquito. ¿Qué pasa si le bajamos un poco al refuerzo? ¿Qué tal si yo le quito? No necesito tanto flexión, ¿no? Porque fíjense en la zona donde estamos en la zona controlada por compresión, ¿no? Estoy intentando quitarle una barra. ¿Le parece? Voy a quitarle una barra aquí y aquí, para que me queden 3. A ver qué pasa, ¿no? Le quito esta barra aquí y acá. ¿Qué ocurrió? ¿Todavía cumple, no? Le quito otra. ¿Cuándo no cumpliría? Cuando estás afuera. Si estás dentro de la envolvente, la columna tiene capacidad. Le quito otra barra. Luego barra aquí. Ahí sí no me atrevo. Ahí sí no. No me atrevo ahí sí porque es una columna, ¿no? ¿Sí o no? Entonces hay que ser conservador. Vamos a regresar a lo que teníamos. 3 quizás funciona, ¿no? 3. Ahí estamos bien, ¿no? Yo con eso estoy bien. Creo que con 3 arriba y 2 abajo todavía está dentro. ¿Por qué no? Tú mismo responde por qué no. ¿Por qué 3 arriba y 2 abajo?
y no es que en facilidades constructivas, ¿qué? Menos que si para que no Acá la respuesta. Hay que ser creativo, pero también hay que ser práctico, ¿no? Diseño tiene que ser simétrico. Ok. ¿Qué se le ocurre? Podemos afinar, yo creo que ya ahí estamos bien, ¿no? ¿Sí? Yo me voy con este. 3 número 9, lo podría haber afinado y en lugar de... podría haber eliminado 2 de ese y me funciona. Esa es la ventaja de tener una hoja electrónica, que usted puede hacer esos ajustes rápidamente. La ayuda, fíjense la ayuda de diseño para lo que nos sirvió, para tener un refuerzo preliminar que después yo vengo y afino con mi herramienta, ¿no? ¿Sí? Yo puedo afinar, o lo dejo como está si quiero, ¿no? Si quiero ser un poco más conservador aquí, si usted dice, no, a mí sí la verdad me da un poquito de miedo, y yo no lo culpo, ¿no? Esto es responsabilidad, ¿no? Dice, no, vamos a dar un poquito más de holgura, y yo le digo que está bien, es su criterio, yo se lo respeto. Yo se lo respeto. Y si le bajamos a número 8 en vez de número 9, misma cantidad de barras, pero vamos a otro ensayo, ¿verdad? Y cambiamos todo esto por número 8, ¿qué pasa? Si tengo una hoja electrónica, yo puedo jugar con esto. Y no pasa nada. ¿Qué les parece? Y si le ponemos ahora 3 arriba y 3 abajo, ahí yo no me atrevo. Columna. Si tuviera por acá, porque es flexión, no tiene tanta carga axial, vamos a ponerle eso. Podemos usar, este también cumple, ¿ah? ¿Qué era lo que tenía que ver? 4 y 4. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Me gusta más este ahora. También cumple, ¿sí o no? ¿Cuál pone usted de todos los que vimos? Vimos 3, ¿no? Vimos 12 número 9, que es este, después yo le quité una y una, quedó en 10 número 9, y ahora tiene 12 número 8. ¿Cuál le gusta más? 3 arriba, 3 abajo, 1, 9. Todas cumplen, ¿no? Todos los que vimos, ¿no? El que no cumple es que se sale de ahí, ¿no? Ese sí no. Entonces ahí es donde entra el arte y donde entran otras decisiones. Pero si usted tiene una herramienta que le apoya y está bien programada, le va a funcionar bien. Mi exhortación siempre es que usted desarrolle sus propias herramientas de trabajo, porque eso le ayuda muchísimo. Si usted tiene que diseñar 200 columnas en un edificio, una hoja de esta le ayuda muchísimo. Usted puede jugar con los parámetros y eso. Bien. A diferencia de si cada vez que hago una modificación tengo que utilizar un gráfico distinto, pues esta es una guía, ayuda muchísimo. Sin embargo, tener una herramienta programada por uno mismo es todavía mejor. ¿Preguntas? Oscar. Yo tenía una segunda pregunta hace un momento. No, sí, ¿verdad? ¿Verdad que tuviste que dar todo? Ajá. Nada más Es más relacionado a esto. ¿En dónde entran en juego estas líneas E entre H? las vamos a ver ahora para la flexión biaxial, donde esto se utiliza. Lo vamos a ver allá, justamente ahora. Ya no me va a dar tiempo, pero en la próxima clase vamos a comenzar a ver la flexión biaxial solamente para introducir el tema. Ahora vamos a tener la combinación de carga axial y momentos en un sentido y en el otro. ¿Eso qué implicaciones tiene? ¿O en qué situaciones se presenta en estructuras tridimensionales? Pensemos en esta columna que está recibiendo una viga de este lado. Una viga de este lado. Pero también está recibiendo carga de una viga, digamos que viene de este lado también. Entonces la flexión proveniente de esta viga
va a producir momento, en este caso alrededor del eje Y. La flexión proveniente de esta otra viga va a producir un momento entonces alrededor del eje X. Y la columna tiene que ser capaz de resistir ese efecto combinado de flexión en dos ejes o flexión biaxial. Lo que va a suceder es, si yo tomo mi diagrama de la sección transversal y la analizo, ahora el efecto de los momentos flectores que ahora van a estar actuando tanto alrededor del eje Y como alrededor del eje X. Esto va a hacer que mi zona en compresión, ahora la resultante de estos dos momentos vendría por acá, con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces mi zona en compresión ahora está rotada. Ahora yo tengo una condición rotada donde mi zona en compresión ahora sería esta especie de figura geométrica que aquí se presenta. ¿Qué figura geométrica usted ve ahí? Esta figura irregular es la que está sometida a compresión. Cada una de estas barras ahora tiene una posición diferente y va a contribuir con sus deformaciones, sus esfuerzos tanto a la carga axial como al momento. Entonces, nuestro diagrama de interacción ahora pasa a ser un volumen. Un volumen en donde yo tengo ahora la flexión alrededor del eje X, la flexión alrededor del eje Y y los puntos de combinación de carga axial y momento flector alrededor de los ejes que estén dentro de ese diagrama. La columna es capaz de resistirlo, y aquellos que estén por fuera del diagrama, la columna no tendrá suficiente capacidad. Yo tendría que ampliar el diagrama de interacción. Un diagrama de interacción tridimensional, fíjense los momentos en X y en Y. Chévere, ¿eh? ¿Han trabajado con gráficos tridimensionales? Bueno, el diagrama de interacción para una columna tridimensional con flexión biaxial es un volumen. Se le produce esta figura que es parecía como una pera, ¿no? Pero completo alrededor, tenía una forma como una pera. Todo lo que está dentro de esa pera, la columna lo resiste, y lo que está afuera no. Habría que aumentar el volumen, aumentando tamaño, aumentando refuerzo. El método que nosotros vamos a ver para análisis, ahora, hoy en día esto se puede programar, de hecho hay softwares que lo hacen, le da una columna y le hace la superficie, ese es el volumen. Pero el método que vamos a ver es un método simplificado. Vamos a ver el método de Bresler, que es el método de la carga inversa, un método aproximado para transformar un problema tridimensional en un problema plano. Como siempre, el ingeniero buscando las maneras de hacer las cosas más simples, y eso está bien. Decía Einstein, la manera correcta de hacer las cosas es el método más simple posible. Todos los demás procedimientos son inadecuados. Bien, preguntas antes de irnos. Vamos a arrancar a partir de aquí la próxima clase y cerraríamos este tema y entraríamos a ver las columnas esbeltas. ¿Qué pasa con ellas ahora? Estas columnas que son susceptibles del pandeo. Y ahí vamos a recordar el cuerpo deformable 2, ese tema fantástico que usted veía, que le encantó mucho del pandeo, ¿se acuerda? Estabilidad, ecuaciones diferenciales, todas esas cosas. Identidad de Euler y todo eso. Este tema fascinante lo vamos a recordar ya la próxima semana. Okay. Bien, quedamos aquí entonces. No utilicé pizarra, así que tengo que ver.